En el Señor he puesto mi refugio. ¿Cómo? Dicen a mi alma. Huye, como un pájaro, hacia el monte. ¿Te has sentido alguna vez tan presionado? ¿Que quisiste huir de todo, incluso de tu propia casa? ¿Y si te dijera que huir no es el camino? Que en medio de la crisis más profunda, Dios puede convertir tu hogar en un castillo de paz, si tú decides comenzar por ti. Hoy, hablaremos de ese momento crucial, donde parece que todo se cae a pedazos. La economía, la comunicación con tu esposa, el respeto de tus hijos. Pero, tú, puedes decidir no huir. Puedes decidir construir. Y esa construcción empieza con una decisión: refugiarse en Dios, no en tus impulsos. Introducción espiritual. El alma que quiere huir. Cuando el salmista dice, ¿cómo dicen a mi alma, huye como un pájaro al monte?, no está hablando de cobardía, sino de lucha interna. La tentación de huir ante los problemas es real. El padre de familia siente a veces que no puede más. La madre que se desvela por sus hijos y no recibe reconocimiento, también se quiebra. Pero este salmo nos da la clave. Cuando todo parece empujarte a correr, quédate y refúgiate en Dios. Él es tu fortaleza. Los padres deben dar el ejemplo primero. El refrán lo dice claro: el buen juez por su casa empieza. Padres, si ustedes no muestran que confían en Dios, que oran, que enfrentan la vida con valor, ¿cómo lo aprenderán sus hijos? Si ustedes gritan, huyen, se rinden, abandonan, mienten o esconden su dolor con orgullo, eso heredarán sus hijos. Por eso hoy, vamos a hablar de cómo construir hogares donde el primer refugio no es el celular, ni el televisor, ni el dinero, ni el coche, ni las pastillas para dormir, ni la cerveza, sino Dios. Y desde ese refugio espiritual, pasamos a las acciones prácticas, técnicas, emocionales y espirituales que deben formar parte de la educación integral de los hijos. Aquí tienes 10 ejemplos prácticos para aplicar este tema en la familia. 1. Oración matutina en familia. Padre, madre e hijo se levantan y antes de hacer cualquier otra cosa, dan gracias a Dios por el nuevo día. Puede ser breve. Señor, gracias por la vida, por el techo, por el pan. Guíanos hoy. Amén. El niño lo aprende al ver a los padres orar. 2. Enseñar a hacer su cama al despertar y colgar su ropa. Parece básico, pero es formación para la vida. Enseña orden, disciplina y responsabilidad. Y empieza por el ejemplo. Si los padres no lo hacen, los hijos tampoco lo harán. 3. Enseñar a rezar al finalizar el día. No para imponer miedo, sino para formar gratitud. Gracias, Señor, por este día. Perdón por mis errores. Ayúdame a ser mejor mañana. 4. Compartir con tu hijo lo que haces en tu profesión. ¿Eres abogado? Explícale qué es la justicia. ¿Eres panadero? Muéstrale cómo se hace el pan. ¿Eres ingeniero, repartidor, carpintero? Que te vea, que te escuche, que te admire. 5. Asignar pequeñas tareas técnicas semanales. Enséñale a cambiar un foco, arreglar un contacto, abrir el registro del agua, poner un tornillo, cargar el gato hidráulico del coche. Cambiar una llanta por la extra. La técnica da seguridad al niño. Yo puedo hacer cosas. 6. Tener momentos de conversación sobre emociones. No le digas al niño, no llores, no seas chillón. Mejor dile, ¿qué sientes? Cuéntame. Enséñale que sentirse triste no es debilidad, es humanidad. 7. Aplicar disciplina con amor y responsabilidad. No gritar, no golpear. Disciplina con palabras claras. Te amo, pero eso que hiciste está mal. Habrá una consecuencia. Tú decides. 8. Expresar verbalmente el amor incondicional. Díselo claro. Hijo, te amo por ser mi hijo, no por lo que haces. Pero también, lo que haces tiene consecuencias. Yo te amo, pero tú decides tu camino. 9. Enseñar a organizar su cuarto, su ropa, su mochila.
Limpieza y organización generan autoestima. Los hijos con rutinas claras se sienten seguros y capaces. 10. Convertir tu hogar en un lugar de refugio, no de huida. No llenes la casa de gritos, de desprecio, de malas palabras, de violencia. Haz de tu casa un templo donde se respire paz. El niño que crece en paz será un adulto estable. Orientación vocacional desde casa. Los padres no deben esperar a que la escuela lo haga todo. Tú eres el primer maestro de tu hijo. Obsérvalo. ¿Le gusta escribir? ¿Dibuja? ¿Arregla cosas? ¿Le encanta conversar o ayudar a otros? Enséñale desde ahora. Un padre que le muestra oficios y profesiones a su hijo lo prepara para la vida con visión. No lo prepares para la comodidad. Prepáralo para la realidad. Conclusión: no huyas. Edifica. Si quieres ver crecer a tu familia con orden, con amor, con respeto, con fe y con sabiduría, no huyas de tus responsabilidades como padre o madre. Refúgiate en Dios. Mira hacia arriba y pide fuerza. Pero también mira hacia adentro y actúa. Tu hijo necesita verte fuerte, no porque no tengas miedo, sino porque sabes a dónde ir cuando el miedo te toca, a los brazos de Dios. Oración. Oremos. Con los hijos. Luego lo harán ellos solos. Señor, en ti ponemos nuestro refugio. En medio de las pruebas, cuando sentimos que todo se tambalea, que nuestros hijos se desvían, que nuestro matrimonio se enfría, que el trabajo pesa, en ti encontramos la paz. Ayúdanos a no huir, sino a construir. Que como padres sepamos guiar, amar, enseñar y dar ejemplo. Y que nuestros hijos aprendan a buscarte, no por miedo, sino por amor. Amén. Tema 2. El ataque de los impíos y la amenaza invisible. Basado en el Salmo 11:2. Porque los impíos tensan su arco y ajustan sus flechas a la cuerda para herir en la sombra a los de recto corazón. ¿Sabías que tu hijo ya está siendo atacado y ni siquiera se ha dado cuenta? No me refiero a un ataque físico. Me refiero a un tipo de agresión más peligrosa, silenciosa, invisible, constante y que entra a tu casa todos los días. Vivimos en un mundo donde los que siguen el camino recto son blanco de burlas, ataques disfrazados, tentaciones diseñadas para desviar y modelos tóxicos de vida. ¿Cómo proteger a tu familia cuando las flechas del malvado vienen desde las sombras? Hoy te lo voy a decir, y también te voy a enseñar cómo formar hijos fuertes, justos e independientes. Introducción espiritual. Flechas en la sombra. Este versículo revela una verdad incómoda. Los que caminan en la rectitud no son invisibles para el mal, al contrario, son el blanco favorito del mal. El impío no ataca al que va por el mismo camino de oscuridad, ataca al que brilla. Las flechas no vienen de frente, vienen desde la sombra. Es decir, desde lo oculto, lo inesperado, lo disimulado. Por eso, padres, debemos estar despiertos. Las amenazas modernas están disfrazadas de entretenimiento, de amigos, de modas, de opiniones, de ideologías, de redes sociales, de canciones, de supuestas libertades. Y si tú no te conviertes en el escudo de tu familia, alguien más los formará, y lo hará sin amor, sin Dios, sin verdad. Los justos como blancos de ataque. Cuando educamos con valores, fe, disciplina, orden y amor, muchas veces somos criticados, incluso por otros familiares, amigos o maestros. Déjalos vivir, que disfruten, dicen. Pero el que ama, corrige. El que ama, guía. Y tú como padre y madre tienes el deber de proteger y formar, aunque otros no lo entiendan. El ataque no siempre es directo. A veces es la comparación. Mi amigo sí tiene celular, yo no. O el menosprecio. Tú eres tonto por no copiar en el examen. O la seducción. Si te tomas esto, vas a ser más valiente. Por eso, hay que entrenar el alma de nuestros hijos con fuerza, amor y dirección. Aquí los tienes. 10 ejemplos prácticos para aplicar este tema en familia.
1. Enséñales a ganar las cosas con esfuerzo, desde pequeños. Si un niño pequeño quiere un juguete, no se lo des gratis. Asígnale tareas sencillas como recoger sus juguetes, guardar su ropa o ayudar a doblar servilletas. Al final, dile, te ganaste este juguete. Tú lo lograste. Eso forma carácter. 2. Con adolescentes, eleva el nivel del compromiso. ¿Quiere una bicicleta? ¿Un celular nuevo? ¿Un dron? Ponle tareas reales. Barrer el patio toda la semana, pintar una reja, ayudar a lavar el auto, sacar la basura todos los días. Al final, remunéralo económicamente. Aprenderá el valor del dinero y del esfuerzo. 3. Enséñales a reparar cosas sencillas en casa. Un contacto eléctrico, una bisagra floja, una puerta que chirría, hazlo con tu hijo. Enséñale. Eso no solo le da habilidad técnica, también le da confianza y refuerza la conexión entre padre e hijo. 4. Detecta y denuncia los mensajes tóxicos. Cuando vean una serie, escuchen una canción o vean un meme con un mensaje equivocado, detente y coméntalo. Eso no está bien. Mira por qué. No impongas, explica, orienta, conversa. 5. Ayúdalos a reconocer a las personas tóxicas y las malas influencias. Enséñales a discernir. Esa persona lo reta a ser mejor o lo arrastra a lo peor. Lo respeta o lo manipula. Esto se enseña con ejemplos, no con sermones. 6. Hazlos responsables de sus errores y de sus éxitos. No busques excusas por ellos. Si no hicieron la tarea, que asuman la consecuencia. Pero si se esforzaron, reconócelo. Eso forma a adultos responsables. 7. No los salves de toda frustración, déjalos resolver. Si no les armas el juguete nuevo, si no les arreglas la bicicleta al instante, si no les resuelves el conflicto con su amigo, los estás entrenando en la dependencia. Que intenten, que fallen, que lo vuelvan a intentar. 8. Enséñales a identificar lo oculto en lo visible. Enséñales que no todo lo que brilla es oro. No toda moda es sana. No toda libertad es verdadera. Enséñales a preguntarse, ¿esto me acerca o me aleja de lo que Dios quiere para mí? 9. Formar una mente crítica, no sumisa al mundo. Invítalos a pensar, a preguntar, a cuestionar lo que ven en Internet, en TikTok, en la escuela. Si aprenden a pensar, nadie podrá manipularlos. 10. Protéjanlos con oración y ejemplo, no con miedo. El miedo paraliza. La oración da claridad. Si los hijos te ven rezar, si te oyen hablar con Dios, si saben que tú te refugias en Él, ellos aprenderán a hacer lo mismo. Construir hijos independientes, fuertes y agradecidos. Tus hijos no deben crecer esperando que todo les llegue. El amor no se demuestra regalando cosas, sino enseñando a obtenerlas con esfuerzo, a agradecerlas, a cuidarlas. Cada tarea, cada responsabilidad que les das, es una flecha de protección que tú colocas sobre ellos. Los haces resistentes, libres, inteligentes y sobre todo, conscientes del valor de las cosas. Los hijos que no trabajan por nada, no valoran nada. Y peor aún, se vuelven dependientes, caprichosos y egoístas. No críes un mini. Cría a un hombre. Cría a una mujer. Con fe, con carácter y con propósito. Conclusión. La rectitud es un camino de guerra silenciosa. Padres, no podemos darnos el lujo de criar hijos sin preparación. El mal no avisa. El mal no duerme. Y siempre apunta hacia el corazón justo. Pero también te digo esto, si tú formas a tu hijo con esfuerzo, con habilidades, con fe, con amor, ninguna flecha lo podrá derribar. Porque sabrá quién es, sabrá lo que vale, y sabrá hacia dónde va. Oremos. Señor amado, gracias por este nuevo día. Gracias por los padres que cuidan, por el techo que nos protege, por la comida que alimenta a nuestra familia. Gracias por la salud, por el aire, por la vista,
por las piernas que nos llevan, por los oídos que nos oyen. Gracias porque muchos no tienen nada de esto, y sin embargo siguen adelante. Ayúdanos a enseñar con amor, a formar hijos fuertes, agradecidos, humildes y sobre todo justos. Amén. Tema 3. Cuando los cimientos se tambalean. Basado en el Salmo 11:3. Si han cedido los cimientos, ¿qué puede hacer el justo? ¿Y si todo por lo que has trabajado como padre, de pronto comenzara a derrumbarse? ¿Sabrías qué hacer si tus hijos dejan de respetarte, si tu matrimonio comienza a fracturarse, si tu familia se rompe desde lo más profundo? ¿Qué harías cuando se tambalean los pilares de tu hogar? Hoy vamos a hablar de eso que nadie quiere enfrentar, pero que todos experimentan, cuando los cimientos de la vida familiar comienzan a ceder. Y te mostraré por qué esta enseñanza milenaria no solo funcionó en el pasado, sino que sigue funcionando hoy, y funcionará para siempre, si aprendes a construir sobre roca firme. ¿Qué pasa cuando lo que parecía seguro se cae? Hay momentos en la vida donde los padres sienten que todo se viene abajo. Un hijo que se rebela, una infidelidad, el desempleo, enfermedad, la depresión, la pérdida de sentido. Y entonces uno se pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué puede hacer el justo cuando los cimientos ya no están? El salmista no da una respuesta inmediata. Nos deja en suspenso. Pero ese suspenso es una llamada a la conciencia. Si los cimientos están flojos, lo primero no es actuar, es revisar sobre qué construiste tu vida. Si el fundamento era débil, todo era una ilusión. Pero si aún hay fe, hay esperanza. Y Dios es el fundamento que jamás se derrumba. En tiempos de crisis familiar, proteger la unidad es proteger la vida emocional y mental de todos. Padres estables, hijos estables. Cuidar la salud, el descanso, la alimentación, no solo física, sino espiritual y emocional. Social, el entorno presiona. La familia es señalada. Y tú no puedes con tus hijos. ¿Sigues con tu esposa? El prestigio y el valor social también se tambalean. Por eso hay que construir relaciones fuertes desde casa, que no dependan de la aprobación de afuera, sino de la coherencia adentro. ¿Cuál es mi propósito como padre? ¿Qué hago si ya no sé guiar? ¿Estoy aquí solo para proveer o para formar almas? Cuando todo se derrumba, nace la pregunta que da sentido. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo recupero a mi hijo? ¿Cómo vuelvo a empezar? La mente quiere saber, porque necesita una dirección. Hoy te daré esa dirección. Aquí tienes 10 ejemplos prácticos para aplicar hoy mismo este tema en familia. 1. Reunión de emergencia familiar. Cuando veas que todo se tambalea, convoca una reunión. Con calma y serenidad, y con firmeza, no titubeante, sin gritos, sin quejas. Solo un momento para hablar con sinceridad. Nos estamos alejando. Algo se está quebrando. Vamos a repararlo. Que tus hijos escuchen que tú también sabes pedir perdón. 2. Evaluación de rutinas destructivas. ¿Horas de celular? ¿Dormir tarde? ¿Falta de oración? ¿Comida sin diálogo? ¿Gritos? Identifica qué rutina está socavando los cimientos del hogar y cámbiala. 3. Regreso a los rituales esenciales. Orar juntos, comer juntos, salir juntos, hablar. Son pequeñas piedras que, bien colocadas, sostienen un mundo entero. 4. Enseñar a tus hijos cómo actuar ante el caos. Cuando algo se rompe, un electrodoméstico, una tubería, una puerta, no corras. Llama a tu hijo, mira cómo se arregla esto. Que vea que el caos no te domina. Que aprenda a enfrentarlo. 5. Establecer rutinas de cuidado emocional. Una noche por semana, cada miembro dice cómo se siente. Sin burlas. Sin interrupciones. Solo escuchar. Luego orar juntos. Esto une,
repara y reconstruye. 6. Compartir tu historia de dolor y cómo saliste adelante. No escondas tus luchas pasadas. Diles, yo también pasé por esto, y así lo superé. Esto no te debilita, te humaniza y fortalece tu autoridad. 7. Enseñar a tus hijos a reconstruir con las manos. Pintar una pared, arreglar una bisagra, cambiar una llanta, limpiar el jardín. Que aprendan que reconstruir no solo es emocional, también es físico. 8. Asignar responsabilidades que restauren el orden. Tu misión esta semana es ordenar este cuarto. Tu responsabilidad será arreglar esto. Las tareas bien asignadas generan propósito y compromiso. 9. Declarar el amor aunque todo parezca caerse. Diles, aunque estemos pasando por esto, yo te amo. No se te olvide, vamos a salir de esta. Ese mensaje sella emocionalmente al hijo. 10. Volver a orar juntos, aunque no se sienta nada. Aunque estés triste, aunque no veas cambios, ora. Ora con tus hijos. Ora por tu esposa. Ora solo. Porque aunque no lo sientas, Dios está reconstruyendo por dentro. Conclusión. No eres débil por tambalear, eres humano. Cuando los cimientos se sacuden, no eres un fracaso. Eres un ser humano enfrentando una prueba. Y los que confían en Dios, no escapan, reconstruyen. Los que se apoyan en Él, no se hunden, se transforman. Hoy, tú puedes volver a colocar la primera piedra. Dios no ha terminado contigo, ni con tu familia. Este mensaje es eterno. Es válido ayer, hoy y mañana. Porque los tiempos cambian, pero las verdades de Dios no caducan. Y construir sobre su palabra funciona para siempre. Oremos. Padre eterno, cuando sentimos que todo se viene abajo, cuando ya no sabemos qué hacer, te pedimos que nos dé sabiduría. Gracias por darnos este día más, por el techo que nos abriga, por el alimento que sostiene a nuestra familia, por tener salud cuando muchos sufren en hospitales. Gracias por los padres que se esfuerzan, por los hijos que aún nos escuchan, por las oportunidades que hoy nos das para comenzar de nuevo. En ti ponemos nuestro nuevo comienzo. Amén. Tema 4. El trono celestial y la vigilancia de Dios. Basado en el Salmo 11:4. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando y fija su mirada en los hijos de Adán. ¿Alguna vez te has sentido invisible? ¿Como si nadie viera lo que estás viviendo en tu familia? Cuando nadie parece notar tu esfuerzo, cuando te caes y no hay quien te levante, cuando luchas solo por sostener tu casa, hay unos ojos que sí te ven. Y no son los del mundo, son los de Dios. Hoy te voy a hablar de Dios que no se ha movido de su lugar. Aunque todo en la tierra se tambalee, Él sigue en su trono. No ha perdido el control. Y mientras tú dudas, Él te está mirando con amor y justicia perfecta. Este mensaje no es solo para hoy, es una verdad eterna, para padres, madres e hijos de todas las generaciones. Dios está viendo, y no ha cerrado los ojos. En este versículo, el salmista nos recuerda una verdad que alivia el alma. Dios está en su templo, en su trono, y está mirando. No como un juez severo que busca condenarte, sino como un padre que observa con atención lo que vives. Él ve cuando das la vida por tus hijos, cuando renuncias por tu esposa, cuando lloras en silencio sin que nadie lo perciba. Y también ve cuando una familia está al borde del colapso. Él ve cuando ya nadie cree en la reconciliación, cuando los padres están por separarse, cuando el hijo se aleja, cuando se rompe el respeto. Dios lo ve todo, pero no para juzgarte con ira, sino para darte otra oportunidad. El trono inamovible y la justicia activa. Mientras en la tierra hay caos, Él no ha dejado su trono. Y eso significa algo muy poderoso. Dios sigue reinando. No ha perdido control. Y tú, como padre o madre, puedes recuperar tu hogar si confías y actúas bajo su mirada. Él ve la verdad, no la versión distorsionada.
no el chisme, no la apariencia. Ve tu corazón, tus heridas, tus buenas intenciones, tus errores, todo. Y aún así te ofrece reconstrucción. Aquí tienes 10 ejemplos prácticos para aplicar este tema en familia. 1. Recuérdale a tus hijos que Dios los ve con amor. No como amenaza, Dios te está viendo, sino con ternura. Dios ve tu esfuerzo, tu dolor, tu alegría. No estás solo. 2. Comienza el día con esta frase: Dios nos está viendo y nos cuida. Di esto antes de salir al trabajo, a la escuela. Da sentido, protección y conciencia. 3. Enseña que ser visto por Dios es consuelo, no condena. Ayuda a tus hijos a entender que la mirada de Dios es guía, no castigo. Dios no espía, acompaña. 4. Coloca un cartel en casa que diga: Dios vive aquí. Puede parecer simbólico, pero tiene un efecto profundo. Recuerda que el hogar es su templo. 5. Mira tú también a tus hijos con atención real. Dios observa, y tú también debes hacerlo. No con reproche, sino con presencia. Míralos cuando te hablan. Escúchalos sin juzgar. 6. Enséñales a no ocultar lo que viven. Si saben que Dios ya lo ve todo, no hay por qué esconder. Esto libera la conciencia. Los invita a la verdad. 7. Relaciona la vigilancia divina con la autorreflexión. Si Dios me ve, ¿qué pensará de mis palabras, de mi carácter, de cómo trato a mi esposa o esposo? Esta reflexión transforma. 8. Ayuda a tus hijos a tener una conciencia presente. No solo se trata de portarse bien cuando te ven, sino de hacerlo porque es lo correcto. Esto los hace maduros, íntegros. 9. Acepta que Dios también ve tus errores y te ofrece reparación. Enséñales que errar no es el fin, que Dios ve el corazón contrito y lo transforma. No hay familia demasiado rota para Él. 10. Transfórmalo en rutina. Al final del día, hagan juntos una revisión. ¿Qué hice hoy que me haría sentir orgulloso ante Dios? Este ejercicio une, forma y educa espiritualmente. Conclusión: Dios no ha cerrado los ojos, ni contigo, ni con tu familia. No importa cuán caótica sea tu situación, Dios está sentado en su trono. Y su trono no tiembla. No se ha ido. No se ha desentendido. Él te está mirando ahora mismo. Y no para juzgarte, sino para ayudarte a reconstruir desde adentro. Padres, madres, si sienten que su hogar se está rompiendo, que ya no hay amor, que sus hijos no escuchan, que están cansados, deténganse. Dios los está mirando con compasión. Y si ustedes miran también hacia Él, las cosas pueden comenzar a cambiar. Este mensaje nunca caduca. Es para ti, hoy, pero también para miles de familias que vendrán mañana y vivirán lo mismo. Por eso te invito a compartir este mensaje. Este contenido funciona, ha funcionado y funcionará, porque Dios no cambia y su mirada no falla. Y si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete, dale like y activa la campanita. No solo lo haces por ti, lo haces por esas familias que hoy están a punto de romperse y necesitan una palabra para no rendirse. Ayudemos juntos a reconstruir hogares, uno por uno, y que el próximo testimonio de restauración sea el tuyo. Oración. Oremos. Dios eterno, tú que estás en tu trono de justicia, gracias por mirarnos con amor. Gracias por no cerrar tus ojos ante nuestro dolor, por ver nuestras lágrimas y nuestras luchas. Gracias por seguir reinando cuando nosotros perdemos el control. Te pedimos hoy que mires a nuestras familias, que las rodees de tu paz, que sanes lo que está roto, que levantes al que ha caído. Que nunca olvidemos que tú estás presente, siempre. Amén. Tema 5. El juicio de Dios y su rechazo a la violencia. Basado en el Salmo 11:5. El Señor explora al justo y al impío, y su alma odia a quien ama la violencia. Y si te dijera que hay algo que Dios aborrece,
y que podría estar creciendo dentro de tu casa sin que te des cuenta? Hoy no hablaremos del castigo de Dios como muchos creen. Hablaremos de su capacidad de ver el corazón, de examinarlo, de distinguir al justo del que ama la violencia, y de lo que eso significa para tu familia. Este tema no es nuevo. La violencia, el abuso, la injusticia han existido desde siempre, pero hoy están disfrazadas de gritos normales, de burlas, de chismes, de sarcasmos. Hoy te mostraré cómo evitar que la violencia emocional, verbal o física destruya tu hogar, aunque se presente en su forma más sutil. Dios examina y no se deja engañar. Este versículo es una advertencia y una esperanza al mismo tiempo. Dios no se deja engañar por apariencias. Él explora, examina, penetra donde ningún humano puede llegar. No mira lo externo, mira el carácter, las intenciones, los impulsos. Y si algo encuentra, actúa con justicia perfecta. Él distingue entre el justo y el que solo aparenta serlo. Pero hay algo que su alma detesta con claridad absoluta: la violencia. Dios no tolera al que disfruta hacer daño, al que usa la fuerza para someter, al que se alimenta de la humillación del otro. Y esa violencia puede estar en una bofetada o en una mirada que hiere. Formas modernas de violencia en el hogar como la violencia psicológica. Muchos padres dicen: yo no golpeo a mis hijos, pero gritan, ridiculizan, amenazan, humillan. Hablan con sarcasmo, silencios cuando el hijo o la hija les habla. Eso destruye el corazón. Otros padres se burlan, los comparan cruelmente, los insultan con palabras que marcan el alma. Hay violencia en la indiferencia. Hay violencia en la sobreprotección que sofoca. Hay violencia en la omisión, cuando ves que tu hijo se equivoca y no lo corriges. Cuando lo ves ir hacia el abismo y no actúas. Dios detesta la violencia porque destruye lo que Él ama. Y si tú quieres estar del lado de Dios, tienes que extirpar toda raíz de violencia en tu hogar. Hoy te doy herramientas para hacerlo. Aquí tienes 10 ejemplos prácticos para erradicar la violencia en casa desde hoy mismo. 1. Elimina los gritos como método de corrección y el sarcasmo. Los gritos no enseñan, intimidan. Reemplázalos por firmeza con serenidad. Cuando tú estás tranquilo, tu autoridad se eleva. Si gritas, te igualas al caos. 2. Rechaza la humillación como castigo. Decirle a tu hijo: eres un inútil, nunca haces nada bien, me arrepiento de haberte tenido, deja heridas más profundas que un golpe. Corrige sin destruir su valor. 3. Establece normas claras sin amenazas. No uses frases como te voy a dar una paliza si, sino si haces esto, habrá esta consecuencia. La violencia amenaza. La disciplina educa. 4. Observa cómo hablas con tu esposa o esposo delante de los hijos. Si discutes insultando, gritando o despreciando, tus hijos aprenden que el amor duele, y crecerán repitiendo ese modelo. 5. No ridiculices a tus hijos ni en privado ni en público. No los compares con otros. No te burles de sus errores. Corrige con amor. Acompaña su vergüenza con guía, no con burla. 6. Desactiva la violencia pasiva, la indiferencia. Ignorar a tu hijo, no escuchar lo que te cuenta, no responder a su angustia, también es una forma de violencia. El silencio puede herir más que 1000 palabras. 7. Enseña con el ejemplo cómo manejar la frustración. Si cuando te enojas golpeas la mesa, insultas al chofer que te cerró, te quejas todo el día, tus hijos aprenderán que la violencia es una forma válida de reaccionar. 8. Involucralos en actividades técnicas que canalicen su energía. En lugar de estar enojados, ponlos a reparar contigo una puerta, a pintar una reja, a cambiar el foco de un cuarto, a limpiar el jardín. Eso transforma la energía agresiva en capacidad constructiva. 9. Premia la comunicación emocional sana. Cuando un hijo logra expresar su enojo sin agredir, reconoce ese avance. Dile: eso que hiciste es de valientes. Hablaste con respeto. Te felicito.
10. Pide perdón cuando falles, y hazlo en voz alta. Perdón por haberte gritado. No fue correcto. Esa frase no te debilita. Te convierte en un padre ejemplar. El arrepentimiento sincero desactiva la violencia y forma conciencia. Conclusión. Dios odia la violencia porque ama profundamente a tu familia. El Señor no es indiferente al mal. No es ciego ante lo que ocurre dentro del hogar. Él examina, Él juzga y Él actúa. Si tú estás criando a tus hijos desde el amor, aunque falles, Él lo ve. Pero si estás educando con dureza, con abuso, con desprecio, también lo ve. Y no lo tolera. Dios no se opone a la corrección. Se opone al abuso. No castiga la firmeza. Castiga la crueldad. Por eso, padres, madres, es tiempo de revisar nuestro método. Porque lo que hoy toleramos como normal, Dios lo llama violencia. Y Él odia la violencia porque ama al que está siendo herido. Y porque ama también al que hiere, pero no quiere que se pierda. Oración. Oremos. Señor justo, tú que ves lo que nadie ve, tú que exploras nuestro corazón, limpia de nosotros toda semilla de violencia. Ayúdanos a corregir sin herir, a enseñar sin humillar, a educar con firmeza y ternura. Queremos formar hijos fuertes, no golpeados. Queremos familias restauradas, no destruidas. Mira nuestras intenciones, Señor. Endereza nuestros métodos. Sana lo que hemos dañado, y haznos instrumentos de paz dentro de nuestro propio hogar. Amén. Tema 6. El castigo divino sobre los malvados. Basado en el Salmo 11:6. Hará llover sobre los malvados carbones encendidos y azufre, y un viento abrasador les tocará en suerte. ¿Y si tus decisiones de hoy están construyendo la desgracia de mañana? Muchos creen que Dios castiga al azar. Pero no es así. Él no actúa por impulso. Su juicio es exacto, justo y merecido. Hoy entenderás por qué. Este mensaje no es solo para malvados de película. Es para cualquiera que siembra maldad, aunque sea dentro de su casa. Hoy vamos a descubrir cómo evitar vivir bajo un viento abrasador y cómo enseñar a nuestros hijos a no caminar hacia su propia ruina. Porque las consecuencias del pecado no arrepentido no desaparecen. Solo se acumulan hasta que llueve fuego sobre la conciencia. Dios no ignora la maldad. El versículo 6 es uno de los más fuertes del Salmo. No habla de corrección, habla de sentencia. No menciona advertencias, habla de consecuencia. Cuando el corazón se ha entregado completamente a la maldad, cuando se ha endurecido ante el llamado de Dios, cuando el placer por hacer el mal supera toda conciencia, entonces el juicio llega como tormenta, como fuego, como viento caliente que arrasa. Dios no es indiferente, no se hace el ciego, tarda porque ama, pero cuando llega, su justicia cae con poder. Este mensaje es para que tú, como padre, formes hijos que entiendan que toda decisión tiene un precio, y que toda maldad que no se detiene, termina en destrucción. La maldad moderna, cuando se normaliza el pecado. Hoy la maldad se disfraza de inteligencia, de sarcasmo, de éxito, de moda. Robar es pasarse de listo. Mentir es acomodar la verdad. Burlarse es ser gracioso. El egoísmo se celebra como independencia. La grosería como libertad de expresión. El libertinaje como avance. Pero Dios no ha cambiado su definición. Lo malo sigue siendo malo, aunque el mundo lo celebre. Y sobre todo aquel que ama hacer daño, que desprecia el arrepentimiento, que rechaza la verdad, llega la consecuencia. Por eso como padres debemos formar conciencia en los hijos desde el hogar, antes que el mundo se los robe, los deforme y se los cobre. Aquí te dejo 10 ejemplos prácticos para enseñar a los hijos sobre las consecuencias del pecado hoy mismo. Si es preciso, escríbelos en una pequeña tarjeta para ponerlas en práctica. 1. Enseña que toda acción tiene una reacción inevitable. Desde lo más simple, si no haces la tarea,
habrá una consecuencia. Hasta lo más profundo, si mientes, pierdes confianza. Y la confianza rota no se recupera fácil. 2. Aplica consecuencias proporcionales, nunca castigos desmedidos. No se trata de venganza, sino de formación. Si tu hijo rompió una regla, no lo destruyas. Haz que repare, que entienda, que aprenda. 3. Evita la impunidad y la injusticia en casa. Si una falta queda sin corregirse, tu hijo aprende que hacer el mal sale barato. La omisión educa, y educa mal. 4. Habla con claridad sobre el pecado y su precio eterno. Explícale que mentir, traicionar, golpear, robar, abusar, son semillas que traen destrucción. Siembra conciencia, no solo miedo. 5. No encubras a tus hijos cuando se equivocan. Si tu hijo cometió una falta en la escuela o en la calle, no lo defiendas a ciegas. Haz que enfrente su error. Eso salva su alma. 6. Fomenta la reparación del daño. No basta con decir perdón. Debe haber reparación. Si rompió, que repare. Si insultó, que reponga con actos. Si faltó, que demuestre cambio. 7. Corrige con justicia, no con ira, porque él lo imitará y repetirá con sus futuros hijos. Dios castiga cuando ya se agotaron todas las oportunidades. Tú, como padre, no seas explosivo. Sé justo. Eso hace que tus hijos comprendan la razón detrás de la corrección. 8. Comparte testimonios reales de personas que cayeron por no detenerse a tiempo. No para asustar, sino para mostrar el camino. Historias de quien perdió la familia por su violencia, el trabajo por su deshonestidad, la salud por sus vicios. 9. Refuerza la idea del arrepentimiento verdadero. Dios solo castiga cuando hay desprecio por el arrepentimiento. Enseña a tus hijos que reconocer el error es noble, no débil. 10. Crea espacios de revisión interior en la familia. Una vez por semana, pregunten, ¿hemos hecho algo esta semana que dañe a otro? Luego oren juntos y, si es necesario, pidan perdón o enmienden. El juicio de Dios no es venganza, es justicia. Dios no disfruta castigar, pero tampoco tolera el desprecio al bien. Si tus hijos crecen creyendo que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias, se volverán adultos frágiles, irresponsables y autodestructivos. Pero si los educas con claridad, con justicia, con corrección firme y amorosa, entonces crecerán sabiendo que cada acción tiene un peso y que toda conducta debe honrar al Dios que todo lo ve. Este mensaje es eterno. No pasará de moda. Es verdad ayer, hoy y mañana. Porque la justicia de Dios no se negocia ni se cancela. Se cumple. Oración. Oremos. Dios justo y santo, tú que haces llover carbones sobre los que aman el mal, ten misericordia de nosotros. Examina nuestras obras, nuestras palabras y nuestras intenciones. Enséñanos a caminar en integridad, a corregir desde el amor, a formar hijos que teman ofenderte y que comprendan el precio del pecado. No permitas que caigamos en indiferencia, ni que permitamos la impunidad dentro de nuestra casa. Que tu fuego purifique, pero no destruya. Que transforme, pero no consuma. Que vivamos cada día conscientes de tus ojos justos, y de tu amor que llama al arrepentimiento. Amén. Tema 7. La recompensa de los que viven en rectitud. Contemplarán su rostro. Basado en el Salmo 11:7. Porque el Señor es justo y ama la justicia, los que vivan en rectitud, contemplarán su rostro. ¿Sabías que hay una promesa tan grande, que ningún ser humano puede imaginar del todo lo que significa? El mayor premio no es el dinero, ni la salud, ni una larga vida. Es algo mucho más profundo. Ese privilegio eterno solo es para quienes vivieron con rectitud. Hoy hablamos de la meta final, del regalo reservado solo para quienes caminaron haciendo el bien, aunque les haya costado. Este mensaje es una brújula para padres que no quieren solo criar hijos obedientes,
sino formar personas que algún día puedan estar y gozar del reino de Dios. Esta es la promesa más alta que puede recibir un ser humano. Es una realidad espiritual de cercanía eterna con el Creador. Una experiencia que solo será dada a los que vivieron en rectitud. Pero no hablamos de perfección. Hablamos de integridad, de humildad, de caminar buscando la justicia, aun cuando el mundo camina en la dirección opuesta. Y es que muchos padres hoy se esfuerzan por dar educación, por dejar una herencia, por garantizar salud. Pero olvidan lo esencial: formar hijos que busquen el bien, que amen lo justo, que deseen agradar a Dios. Porque ese deseo los llevará finalmente a contemplar su rostro. ¿Qué significa vivir en rectitud? No es ser perfecto, es ser coherente, es fallar, pero levantarse. Es esforzarse por hacer lo correcto cuando nadie mira. Es reconocer errores, pedir perdón, decir la verdad, cumplir lo que se promete. Es elegir el camino más difícil cuando es el correcto. La rectitud empieza en casa. Se respira, se modela, se contagia. Y cuando un hijo crece viendo a sus padres vivir con rectitud, esa semilla echa raíces profundas. Hoy te doy herramientas para formar esa raíz. Te dejo 10 ejemplos prácticos para formar hijos rectos que anhelen ver a Dios. 1. Empieza por ti, compadrito. Vive lo que predicas. Tus hijos no necesitan discursos. Necesitan ejemplos. Sé honesto en lo pequeño. Paga a tiempo. No hables mal de otros. Vive con coherencia. 2. Recompensa la verdad, no solo los resultados. Si tu hijo dice la verdad aunque le perjudique, felicítalo. Enséñale que Dios ama la verdad incluso cuando duele. 3. Enseña a pedir perdón y a perdonar con sinceridad. Rectitud es reconocer la culpa sin justificarla, y también es saber perdonar sin rencor. 4. Haz del orden y la limpieza una forma de respeto. Que tu hijo entienda que tender su cama, lavar sus trastes, recoger su ropa, es parte de su formación interior. No es castigo, es disciplina. 5. Invítalo. Insístalo y muéstrale lo maravilloso de estudiar la Biblia, y todo lo que les enseñan en la escuela, y los buenos libros, siempre y cuando sea buena enseñanza, y no lo que proponen las ideologías modernas, para deconstruir las mentes. Tú lo tienes que ayudar por ese lado para asesorarlo. También que ellos ayuden a estudiar a sus hermanos menores si requieren ayuda. Estas tareas académicas y técnicas forjan carácter, esfuerzo y orgullo propio. 6. Enséñale a dar antes de pedir. La rectitud también se forma en la generosidad. Invítalo a donar un juguete, a compartir su merienda, a ayudar a un vecino. 7. Motívalo a cumplir lo que promete. Si dijiste que ibas a hacer algo, hazlo. Esa frase debe ser ley en tu hogar. Es base de confianza y de honor. 8. Concientízalo que hay familias que viven en desgracia, ya sea por pobreza extrema o por enfermedad. Involúcralo en obras comunitarias o parroquiales. Que participe en misas, en apoyo a ancianos, en ayuda a comedores. La rectitud se refuerza cuando se pone en acción. 9. Habla de Dios todos los días, sin religiosidad vacía. Cuéntale cómo Dios te ayudó en tu día. Ora con Él. Lee un salmo en familia. Hazlo parte de la vida cotidiana. 10. Recuérdale cuál es la meta más alta: estar en el cielo cerca de Dios. Dile con frecuencia: todo esto que te enseño no es solo para que seas una buena persona, es para que un día puedas estar en el cielo con Dios, el Creador. La mirada más esperada. Ver a Dios no será un privilegio para todos. Será la recompensa para quienes amaron lo justo, para quienes pelearon por el bien aunque les costara todo. Es el premio de los padres que enseñaron con el ejemplo, de los hijos que aprendieron a caminar rectos, de quienes, en medio de una sociedad que se tuerce, eligieron la verdad, la bondad, la justicia. Y tú puedes formar hijos así. Tú puedes salvar tu familia desde hoy, si te comprometes a vivir con rectitud. No por miedo,
sino por amor. Si este mensaje encendió en ti el deseo de formar una familia recta, firme, con propósito, te invito a que te unas a esta comunidad. Suscríbete, dale like, activa la campanita. No es solo para ti. Es para miles de familias que necesitan esperanza, dirección y una oportunidad para volver a empezar. Oración. Oremos. Señor, tú que eres justo y amas la justicia, te damos gracias porque nos llamas a vivir con rectitud. Gracias por prometer que un día iremos contigo al cielo, si caminamos en tus caminos. Ayúdanos a formar hijos íntegros, a vivir con honestidad, a sembrar el bien incluso cuando cueste. Danos hambre de justicia, amor por la verdad y fuerza para no desviarnos. Que el deseo de contemplarte un día nos mantenga firmes cada día. Amén.